Hola chicos, en esta oportunidad vamos a ver la resolución del problema 7 y 9 de la guía de la ley del gas ideal. Antes de empezar con los problemas vamos a hacer un pequeño repaso. En primer lugar, tengamos en cuenta que la ley del gas ideal se puede aplicar siempre que en nuestro problema tengamos presiones menores a 5 atmósferas. Luego, la ley del gas ideal que vamos a utilizar es la que se muestra a continuación, en donde vemos que el producto de la presión y el volumen da como resultado el número de moles por la constante del gas ideal por la temperatura del sistema. Bien, en esta ecuación R representa la constante del gas ideal. La que nosotros vamos a utilizar es de 0,082 litros atmósfera sobre Kelvin mol. Si bien puede tener diferentes unidades, nosotros en todos los problemas vamos a utilizar esa misma constante. Para estas unidades de la constante hay que tener en cuenta que entonces el resto de las variables de esta ecuación del gas ideal deben expresarse en las mismas unidades en las que está expresada la constante del gas ideal. Entonces, el volumen lo expresamos siempre en litros, la presión en atmósferas, el número de moles del gas en mol y la temperatura siempre va a expresar en Kelvin en esta ecuación. Bien, ahora vamos a empezar con el problema 7. Dice, tengo 2 moles de nitrógeno a una temperatura de 275 Kelvin y 798 milímetros de mercurio. Y debemos a partir de estos datos calcular el volumen de este gas. Entonces, lo que primero vamos a hacer es identificar los datos. El número de moles es 2. La temperatura del sistema es 275 Kelvin. Y la presión del sistema son 798 milímetros de mercurio. Acá hay que tener cuidado, ya que esta presión está expresada como milímetros de mercurio, o también denominado Torricelli. Entonces, para poder usar la ley del gas ideal, como vimos recién, la presión debe estar expresada en atmósferas. Para esta equivalencia hay que tener en cuenta que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Entonces, lo que vamos a hacer es convertir las unidades que no estén con las unidades compatibles de la ecuación del gas ideal. Es decir, que hay que pasar los milímetros de mercurio a atmósferas. Por lo tanto, tenemos en cuenta que 760 milímetros de mercurio es una atmósfera. Y entonces 798 milímetros de mercurio es igual a 1,05 atmósferas. Una vez que tenemos calculada la presión en atmósferas, vamos a calcular el volumen utilizando la ley del gas ideal. Ahí tenemos la ley del gas ideal y despejamos el volumen. El volumen nos da igual al número de moles por la constante del gas ideal por la temperatura dividido la presión del sistema. Entonces, número de moles, dijimos que teníamos 2 moles, la constante del gas ideal no cambia, siempre es la misma, la temperatura del sistema está en Kelvin, es 275, y la presión es la que acabamos de calcular en atmósferas, que es 1,05. Entonces ahora cancelamos las unidades y vemos que el volumen nos va a quedar expresado en litros. El volumen que ocupan los 2 moles de nitrógeno a la temperatura y presión del sistema es entonces de 42,95 litros. Este ejercicio se queda completo. Veamos el ejercicio siguiente. El problema 9 dice, calcular la masa molar de 8,4 gramos de un gas que se encuentra a una presión de 790 Torricelli con un volumen de 3,8 litros a 38 grados centígrados. Bien, ahora también lo primero que vamos a hacer es identificar los datos del problema. Tenemos primero la masa de nuestro gas, que no sabemos cuál es de 8,4 gramos. La temperatura del sistema es de 38 grados centígrados. La presión es de 790 Torricelli o milímetros de mercurio, que son equivalentes. Y el volumen del sistema es de 3,8 litros. Bien, atención, ¿sí? Porque acá tenemos no solamente la presión expresada en unidades diferentes a atmósferas, sino que también nuestra temperatura está expresada en grados centígrados. Y nosotros,
para determinar la ecuación del gas ideal necesitamos la temperatura en Kelvin. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es realizar la conversión de unidades correspondientes. Vimos anteriormente que 760 torricelli o 760 milímetros de mercurio equivalen a una atmósfera. Por lo tanto, los 790 torricelli de nuestro sistema equivalen a 1,04 atmósferas. Y por otro lado, la temperatura, como está en Celsius, lo que debemos hacer para pasarla a Kelvin es sumarle 273. Entonces la temperatura del sistema va a ser de 311 Kelvin. A continuación vamos a aplicar la ley del gas ideal. Fijémonos que en la ley del gas ideal ya conocemos la presión del sistema, el volumen, que nos da la consigna, la constante del gas ideal, que es siempre la misma, y la temperatura. Por lo tanto, lo que vamos a estimar ahora es el número de moles, porque recordemos que el problema nos pide la masa molar o el peso molecular de nuestro gas. Eso lo vamos a poder estimar a partir del número de moles del sistema. Entonces despejamos esta ecuación, el número de moles, y queda igual al producto de la presión por el volumen sobre la constante de los gases por la temperatura. Utilizamos los valores a los que le hemos realizado la conversión de unidades y los que da la consigna de volumen. A continuación cancelamos las unidades y lógicamente el número de moles nos va a quedar en unidades de mol, obteniendo un número de mol de 0,155. Bien, lo que vamos a hacer ahora, que es el último paso, es calcular la masa molar o el peso molecular del gas. Recordemos para esto que el número de moles, como vimos anteriormente, es igual a la masa sobre el peso molecular de nuestra sustancia. La consigna nos dice cuál es la masa. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es despejar la masa molar o peso molecular. Y el mismo es de 54,2 gramos sobre mol. Es muy importante verificar que en los resultados obtenidos las unidades o las dimensiones sean consistentes con lo que se pide. Es decir, si se pide una masa molar o peso molecular, entonces es correcto que las unidades sean en gramos sobre mol. Y con eso este ejercicio queda completo. Les deseamos muchos éxitos para resolver el resto de la guía. Hasta luego.